Estamos viendo el tema de una nueva generación y acerca de la responsabilidad y compromiso que tenemos nosotros. Estamos haciendo un paralelo con la vida de Sansón y cómo este hombre que debería haber terminado muy bien por causa de ese llamado, de ese propósito, de ese destino perfecto que tenía en Dios, pero cómo este hombre comete muchos errores durante su vida, cómo este hombre entonces lo que hace es lo contrario a lo que Dios había establecido para él, y Dios no puede ser burlado. Dice la palabra que de lo que el hombre sembrare, de eso segará. Amén. Y ya vimos cómo Sansón entonces tiene el propósito, tiene ese destino, pero toma decisiones, y cada uno debe tomar decisiones en su propia vida. Desde que nacemos estamos tomando nosotros decisiones, desde que nosotros nos levantamos estamos tomando decisiones, pero siempre y nunca se nos puede olvidar que esas decisiones deben ir en línea al propósito de Dios, en línea a ese destino. Y quedamos la semana pasada cuando Dalila seduce, cuando Dalila entonces lo que hace con Sansón es que con esa palabra dulce, con esa palabra seductora, logra desnudar el corazón de Sansón. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? No estaba en su cabello solamente era una señal del pacto que se había hecho con él, el pacto que Dios había hecho porque él era nazareo, y el Señor fue claro y le dijo: no pasará navaja por tu cabeza. Ese era la señal de un pacto, pero realmente el pacto estaba en su corazón, que él era un hombre apartado para Dios y para el servicio de Dios. Y cuando Dalila, dice la palabra en el capítulo 16, versículo 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Y allí comienza las consecuencias en la vida de Sansón. Y hoy vamos a avanzar y vamos a continuar. Vamos a leer el versículo 19. Mira lo que dice la palabra. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces mira lo que dice la palabra. Ya Jehová se había apartado de él. Siempre Sansón fue un hombre que se confió. Sansón siempre consideró que nunca iban a haber consecuencias sobre sus errores y sobre lo que estaba haciendo de una manera incorrecta. Pero dice que ya el Señor se había apartado de él. Y que esto nos tiene que hablar, porque si nosotros miramos desde el día que empezamos a mirar lo de la generación, lo de nuestras generaciones, hablábamos que Sansón fue un hijo promesa, donde él venía ya con un propósito, con un plan establecido en el Señor para la vida de Sansón. Estaba todo. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esta parte? Porque muchas personas nos dicen: pastor, pastora, ¿y qué pasó? Pero si él tenía promesa, y entonces lo que Dios dijo y lo que Dios prometió, es que el problema no es la promesa. El problema no es lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. El problema es si yo quiero caminar bajo ese plan y bajo ese propósito que Dios ha trazado para mi vida. ¿Por qué? Porque aquí vemos a un Sansón que tomó muchas decisiones, y las decisiones que tomó no fueron precisamente las más adecuadas, las más correctas. De hecho, todas las decisiones que él tomó, en lugar de acercarlo al plan y al propósito trazado, hizo fue todo lo contrario. Lo alejó, y lo alejó del plan y del propósito, de tal manera que se apartó el Señor de él. Y ni siquiera él se dio cuenta. ¿Cuántas veces, mis amados, pasa de esa manera? Tomamos decisiones a la ligera, hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, pero nosotros seguimos reclamando promesas, pero seguimos reclamando el plan y el propósito de Dios. Y nosotros, con lo que estamos aprendiendo, es para revisar qué decisiones hemos tomado. Las decisiones que tomamos, ¿te acercaron al Señor o te alejaron del Señor? ¿Te acercaron al plan y al propósito
o finalmente te sacaron del plan y del propósito de Dios. Ese es el propósito de revisar lo que estamos revisando en estos días. Ahora, mira lo que sucede allí en el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y mira lo primero que hicieron. Le sacaron los ojos. Sansón pierde su visión y podemos llegar también a relacionarlo como el pecado, como la transgresión de la ley, como nuestros errores hace que perdamos la visión. Perdemos la visión de nuestro matrimonio, porque ya hay algo establecido por Dios, de que nosotros tengamos largura de días con buena salud y compartiendo con nuestra esposa hasta que la muerte nos separe. Pero cuando viene el pecado, se pierde la visión. Se cae en una ceguera espiritual, donde pareciera que todo mundo ve, Ajá. pero la persona que está en la situación no ve. Y nos ha pasado, alguna vez nos pasó con una joven que, hermana, es que usted no ve lo que no, pero es que pastor, yo no veo lo que usted ve. Y ella lo veía como algo tan normal, y es porque lo primero que el enemigo hace es que ciega. En este caso fue una ceguera física, pero el enemigo lo que trae es una ceguera espiritual. Venda los ojos, de tal manera que la persona considera que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Si vemos estas generaciones, los jóvenes hoy en día, es verdad que ellos dicen que quedan ciegos de amor, quedan como en la inopia ellos, porque ni siquiera es amor, eso es algo pasional. Y ellos, los padres ven más allá, los padres pueden ver, las demás personas que los rodean, ven y dicen no le conviene, no te conviene. Pero la persona que está implicada y esa persona que llegó allí a involucrar sus sentimientos, entonces como que pierdes la visión de una realidad. De una realidad. Todos ven que este hombre o esta mujer no le conviene, que está en un peligro, pero la persona que está implicada, el enemigo logra cegarlo. Dice que ha cegado aún el entendimiento para que no pueda llegar a comprender. Pero es que es tan evidente, ¿cómo no te pudiste dar cuenta? Y después de que suceden las cosas, que vienen las consecuencias, esta persona entonces cae en razón, logra entrar en razón y dice, ¿cómo no pude verlo antes? Pero lo que sucede es que el enemigo cegó. Y aquí lo que habla la palabra, a Sansón le sacaron sus ojos, perdió la visión. El pecado enceguece. El pecado ciega a una persona. Sí. Y nosotros necesitamos que esto quede claro en nosotros. Necesitamos que lo que el Señor hoy nos está hablando por su palabra, que Dios guarde a nuestros hijos, que Dios guarde nuestra vida. Y Sansón perdió su visión. Pero es algo particular. ¿Qué fue lo primero? ¿Por cuál de los sentidos fue que Sansón cayó? ¿Por su vista? Por su vista. Él cayó fue por su vista, porque lo primero que hizo fue que vio, dice la palabra, a una mujer en Timnat. Sí, fue en Timnat cuando dice el capítulo 14, dice, descendió Sansón a Timnat y vio. Dice allí, y vio en Timnat a una mujer. Por el primer sentido que cayó Sansón fue por la visión. Y Satanás, el diablo, le cobró muy caro. Ok, entonces no supiste guardar tu mirada, no pudiste guardar tus ojos. Necesitamos aprender a guardar nuestros ojos. Hay una canción que en la iglesia infantil enseñan a los niños: cuidado mis ojitos lo que ven, que no sean nuestros ojos ocasión de caer, que no sea a causa de ese sentido que nosotros entonces quedemos en una ceguera espiritual. Podemos entonces que nuestros ojos se abran al mundo y podemos ver las cosas atractivas, las cosas del mundo las vemos atractivas, pero ya no vemos igual las cosas de Dios. Ya no vemos las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque perdemos la visión, perdemos el gusto para las cosas del Señor. Pero entonces ahora sí, como que nos despertamos y abrimos nuestros ojos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Como que sus ojos se abrieron ante las cosas del mundo. Es comparable con esas historias de infantiles, donde viene como ese encantamiento, como esos velos. Cuento de los hermanos Grimm. Sí, que no dejan ver. Me llama mucho la atención, porque tiene mucho que ver cómo el enemigo envuelve, cómo el enemigo ciega, cómo se pierde la visión, se pierde el plan, el propósito, todo lo que Dios ha trazado para la vida de una persona por causa de malas decisiones, por causa de un pecado. Pasa. Ahora, mira lo que sucede. ¿Dónde fue que cayó Sansón al ver la mujer? ¿En qué lugar?
dice la palabra en Timnat. Allí fue la primera caída de Sansón. La segunda caída, ¿dónde fue? O sea, ¿dónde fue que él se enamoró? O bueno, se halló con una mujer, capítulo 16. ¿Qué dice? En Gaza. En Gaza. ¿Y hacia dónde lo llevaron? Mira el versículo 21 del capítulo 16 Sí. donde nosotros estamos. 21:16. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Entonces, mira cómo el enemigo nuevamente va y lo lleva donde él cae con una prostituta y dice, y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas. Lo primero que hace es que se pierde la visión y lo segundo es que el enemigo ató con cadenas. Pero ¿por qué con cadenas? ¿Por qué con cadenas si ya él no tenía la misma fuerza? Ya se habían dado cuenta que ahora estaba débil. Ya no tenía su visión porque le habían sacado los ojos, sino que ahora colocaron sobre él cadenas. Dice la palabra que lo ataron con cadenas. Y el enemigo siempre va a querer colocar ataduras en la vida de una persona. Hay ataduras por causa de una mala decisión, hay ataduras por causa de generacional, hay ataduras, pero dice la palabra, dice la escritura que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuevas criaturas somos y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, aquí en este caso, la ceguera fue física y las ataduras fueron físicas. Vemos que nos está relatando y nos está diciendo que lo ataron con cadenas. En nosotros, en nuestro tiempo, en esta generación, las ataduras son espirituales, donde la persona por más que quiere avanzar, por más que quiere salir adelante, no lo logra. ¿Y por qué no lo logra? Porque hay unas ataduras, ¿verdad? Dice la palabra que le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Es decir, el propósito de las ataduras era para mantenerlo ahí cautivo, era para mantenerlo preso, era para mantenerlo imposibilitado, ¿verdad? Y aparte de eso, era para que fuera como un obrero, como un esclavo de los mismos filisteos. Lo mismo pasa en el reino espiritual. ¿Para qué son las ataduras o por qué el diablo siempre busca atar a una persona para tenerlo cautivo, para que no crezca, para que no avance, para que no dé los frutos? ¿Verdad? Los frutos para lo cual había sido llamado. Y este es el caso de Sansón. Muy, muy igual a lo que pasa en estos tiempos con las vidas de las personas que dejan esos espacios, que dejan esas puertas abiertas donde el enemigo viene y los aprisiona. Y el propósito de los filisteos era no dejar libre a Sansón. Si lo que está diciendo el pastor, si lo ataron con cadenas sabiendo que ya no tenía fuerza, era porque ellos no querían que se escapara, era porque ellos no querían que él se fuera, ¿verdad? Sino tenerlo ahí. Lo mismo hace el enemigo no quiere que la persona se suelte, el enemigo no quiere que la persona avance, que se libere, ¿verdad? Y dice que lo llevaron a una cárcel y lo pusieron allí para que moliese. Los molinos de ese entonces lo hacían, giraban. Lo que hacían era que giraban. Imagínense a Sansón, no hacía otra cosa sino girar. Girar en su mismo eje, en círculos, algo interminable que no avanza. O sea, no se avanza, se pasa siempre por el mismo camino, siempre por la misma situación. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Algo muy igual, algo muy similar le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? Que por causa de su propia carne, por causa de su dureza de corazón, el pueblo de Israel no hizo más sino dar vueltas por el mismo desierto. Dice la escritura que ellos decían que pasaban por las tumbas de los que habían ya sepultado. Es decir, que iban por el desierto, moría alguien en el desierto, lo enterraban en el desierto y después de un tiempo volvían y se daban cuenta que estaban pasando por el mismo lugar por causa de las tumbas que ellos ya habían cavado y que habían sepultado allí a su familia, a su pueblo. Entonces lo que hace es que se comienza a girar en círculo, se comienza a girar a un círculo interminable. El enemigo no quiere que avancemos, el enemigo no quiere que tus hijos avancen, sino como que es ese círculo interminable, ese círculo vicioso, cuando están presos y el enemigo ha colocado cadenas de vicio, cadenas de adicción en los hijos, no hacen otra cosa sino esto, dar vueltas en una cárcel, dar vueltas por causa de esa adicción.
Pero ha venido el Hijo de Dios, como lo hablábamos ayer y orábamos ayer en el Oaz, que ha venido el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo, para que se rompan todas las cadenas, porque dice la palabra que el enemigo coloca lazo de cazador. ¿Y cómo es ese lazo de cazador? Que no se puede llegar a ver, que no es perceptible, y menos cuando no hay una visión. Lo primero que hicieron con Sansón fue sacarle los ojos, porque una persona sin visión, una persona sin ojos es indefensa, no puede ir. Cuando jugábamos a la gallinita ciega, cuando jugábamos y teníamos que vendarnos los ojos, entonces ¿qué era lo que pasaba? Como que nunca se camina igual, nunca se tiene esa oportunidad de avanzar. Hay unos temores porque nos llenamos de temores, que nos vamos a golpear o va a haber algún obstáculo que no nos va a dejar avanzar. Cuando perdemos la visión, vienen los temores a nuestra vida, vienen temores, y dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, y el temor nos lleva a la incredulidad, el temor nos lleva a dudar. Entonces no permitas que el enemigo saque tus ojos, no permitas que el enemigo quite tu visión. Y no estamos hablando solamente de las personas que tienen adicciones, de las personas que están en una crisis, sino estamos hablando de que cualquier persona puede llegar a perder la visión. Cualquier persona. Porque cuando nosotros escuchamos al diablo, al maligno, esas palabras dulces, el que Dios te dio una promesa pero no vas a poder lograrlo, que eres un fracasado, que eres un endeudado, que eres una endeudada, que estás sola, que estás amargada, que estás amargado, en ese momento comienzas a perder la visión de ese propósito. En ese momento comienzas a perder la visión de ese destino y comienzas a caer en incredulidad y en duda. Y cuando caemos en duda y en incredulidad es cuando el enemigo ya ha puesto cadenas sobre nosotros y comenzamos entonces a girar interminablemente sobre la queja, sobre la duda, y somos cristianos que no avanzamos, somos cristianos, hermano, que a pesar de que leemos la Biblia y como que vamos a la iglesia, pero seguimos exactamente en el mismo punto. Necesitamos detenernos y decir: Señor, ¿en qué momento perdí la visión? ¿En qué momento caí en incredulidad? ¿En qué momento caímos en esa duda? ¿En qué momento colocaron cadenas sobre nuestra vida? No podemos aceptar ni el haber perdido la visión, ni las cadenas sobre nuestras vidas, y mucho menos el estar moliendo, el estar dando vueltas en círculos sin tener una visión y sin tener un avance, porque los hijos de Dios vamos en avance, lo dice la palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y aunque tengamos un proceso, aún en los procesos vamos avanzando. Claro que sí. Ahora recordemos que tenemos a un amigo maravilloso, un amigo espectacular que se llama el Santo Espíritu de Dios. Amén. La Biblia dice en San Juan que Él nos lleva a toda verdad. Si tú no sabes por qué tu condición espiritual, porque tal vez los errores fueron de un pasado, pero esos errores de un pasado aún se están viviendo consecuencias, pídele al Espíritu Santo de Dios que te revele, que te muestre qué pasó en tu vida. ¿Por qué estás estancado? ¿Por qué estás en ceguera? ¿Por qué te sientes que estás atado? Dile: Espíritu Santo, llévame a toda verdad. Llévame a toda verdad, para que a través de la oración el Señor te liberte, para que a través de la búsqueda, del ayuno y del clamor sea Dios libertando tu vida y nuevamente te puedas enrutar en el plan y el propósito del Señor. Que no sean nuestras decisiones las que nos lleven a rendir nuestros derechos al diablo. Marquen por causa de malas decisiones, esas decisiones terminen marcando nuestra vida, nuestro destino, y lo peor, marcando las generaciones que vienen tras de nosotros. Estamos hablando de Proverbios 30, donde es tan claro de lo que se está viviendo, y es porque tal vez no se hizo este trabajo de entrar a preguntarle al Señor: ¿en qué me equivoqué? ¿Qué malas decisiones tomé? Para que así mismo puedas hacer las correcciones y tu generación no tenga que vivir consecuencias. Dice la palabra, dice la escritura, que cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice la palabra, de sus propios deseos. Y dice que al final, ¿cuál es el fruto? Da a luz el pecado. Entonces Sansón fue seducido a través de sus debilidades. Que nosotros vayamos siempre al Señor,
Le digamos, Señor, nuestras debilidades están en ti, amado Rey. Que no sean nuestras debilidades lo que ocasionen nuestra caída. Padre, que no tomemos la decisión de rendir nuestros derechos al maligno, al diablo, a nuestra carne, sino el poder permanecer firmes aún a pesar de la dificultad, aún a pesar de la adversidad. El que nosotros permanezcamos firmes en esa fe, en esa promesa, en ese destino. Así que, amada familia, no perdamos nunca la visión. Cuando se pierde la visión, se pierde la pasión. Cuando se pierde la pasión, dejamos de avanzar porque el enemigo ha colocado cadenas y comenzamos sencillamente a girar. Comenzamos a girar y nuestra vida no está avanzando. Tu matrimonio ha sido, y Dios nos ha llamado, y tu matrimonio ha sido puesto para avanzar. Tus hijos para avanzar. Nuestra vida espiritual para avanzar, no para girar. No para tropezar siempre. Cuando nosotros estamos girando, vamos a tropezar siempre con la misma piedra. Y que la palabra del Señor lo dice, pastor, que así como vienen las tentaciones, el Señor también nos da la forma de cómo salir de esa tentación. Entonces, si se está viviendo tentación, clama al Señor, que el Señor te va a dar la forma de cómo salir de ella. Es algo que vivimos todos los seres humanos, porque el pastor nos estaba enseñando ahorita que las tentaciones vienen de los deseos de cada persona. Es decir, que ninguno se salva, ni el más santo de los santos puede decir que no es tentado. Todos los días somos tentados. Jesús fue tentado. La diferencia está en qué hacemos con la tentación. ¿Cedemos ante ella o pedimos fortaleza al Señor para poder salir adelante de cada situación? Padre, te damos gracias en esta Rey, mañana. te damos gloria y Te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, de recibir una enseñanza a tu palabra. Señor, gracias porque lo que tú nos hablas el día de hoy. Señor, cuántas personas perdieron su visión, Señor, fueron encadenados y hoy están presos, amado Padre. Pero ha venido el Hijo de Dios para deshacer toda obra del maligno y toda cadena se rompe, todo lazo de cazador se rompe, se destroza en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy te lo pedimos, amado Rey. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, y que podamos ser libres, que nosotros nunca perdamos la visión, Señor, sino que tengamos claro el destino y el propósito, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Papito bueno, muchas gracias, Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestras vidas y nuestra familia están en ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Amada familia, que esta palabra y todas las que el Señor nos permita escuchar queden en nuestro corazón, que queden como la letra sobre el mármol, no sobre la arena. El día de mañana, recordemos que tenemos nuestro tiempo de servicio en la congregación a las 6 de la tarde, el día jueves nuevamente devocional, viernes el ayuno, sábado 6 de la tarde, los pequeñitos, hay un programa muy lindo, muy especial para los pequeñitos, 6 de la tarde, transmitido por Facebook Live y también por YouTube, así que no te lo puedes perder, amén. Les amamos en el amor del Señor, Dios les continúe bendiciendo y recuerden que somos una familia.